Estamos en comunicación con nuestra muy estimada colega periodista Penilei Ramírez. Penilei publicó en Reforma este fin de semana un artículo que se titula FIFA Cheque en Blanco. Penilei, gracias por estar aquí y contarnos de esto que has informado, de esto que pudiste reportar y analizar, pues con documentos a los que tuviste acceso. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, pues FIFA Cheque en Blanco, obviamente es el Mundial. ¿Qué contiene esta información, Penny? Pues mira, de una fuente confidencial obtuve acceso a dos convenios, uno que firmó la ciudad de Monterrey y uno que firmó la Ciudad de México con la FIFA. Están fechados en Zúrich en junio de 2022. Y además tuve acceso a un tercer documento, que es un documento que está marcado como confidencial. Es un documento del gobierno federal, de la administración de Claudia Sheinbaum. Y lo que se ve en estos documentos es a qué se está comprometiendo tanto el Estado mexicano, el gobierno federal, como el gobierno de estas dos ciudades que, como sabemos, serán sede del Mundial 2022. Lo que puede verse en los documentos es, bueno, cuáles son los compromisos que está adquiriendo el gobierno de México, y lo más relevante para, digamos, el interés público es cuáles son los costos. No habla de números de costos, pero sí de en qué tipo de gastos va a incurrir el gobierno mexicano en temas de los que, bueno, no se había hablado hasta ahora. Es un documento que obtuve en exclusiva, como dije, de una fuente confidencial, y nos permite tener un acceso que pocas veces se tiene por parte de la prensa a qué dicen, digamos, todas las partes de estos convenios, a qué se está comprometiendo específicamente el gobierno, en este caso federal, de la Ciudad de México y de Monterrey. Entonces, algunas de las cosas que dicen estos convenios son cosas que suponemos, que creemos, que hemos sabido por otros mundiales, pero la diferencia aquí es, bueno, tener el documento y verlo en blanco y negro, en algo que está firmado por autoridades mexicanas. Sin duda, esa es la potencia de este artículo, de este artículo que se llama FIFA Cheque en Blanco. Y sí, efectivamente estamos viendo pues el cheque en blanco, ¿no? Es decir, todo lo que la FIFA quiere o necesita está concedido. Hay que decirlo, desde el punto federal, el propio Enrique Peña Nieto se comprometió a varias cosas importantes en lo federal, pero aquí tú tienes estos documentos específicamente que fueron firmados en el caso de Monterrey por Luis Donaldo Colosio Riojas, que era el alcalde, y por Claudia Correcto. Sheinbaum, que era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué destacarías de lo que contienen esos documentos y qué tan parecidos son uno del otro? Son iguales los dos compromisos, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de Monterrey. Son contratos, digamos, lo que le llamaríamos en México machotes. El de Monterrey, en efecto, está firmado por Luis Donaldo Colosio Riojas. En el caso de la Ciudad de México, está dirigido a dos personas: a Claudia Sheinbaum, que en ese momento era jefa de gobierno, y a Javier Hidalgo, que es la autoridad deportiva, digamos, del Instituto de Deportes de la Ciudad de México, que se encarga de adquirir las responsabilidades. En el caso de la Ciudad de México no lo firma Claudia, lo firma Javier Hidalgo, pero está dirigido a los dos. El tercer documento, que es el documento federal, permite asomarnos a algo que es importante. Como bien decías, quien primero firma estas garantías a la FIFA es el gobierno de Peña Nieto. En ese momento, autoridades del gobierno de Peña Nieto, que era un gobierno, como sabemos, que venía del partido del PRI, pero también podemos ver en los documentos que muchos de estos compromisos fueron refrendados después en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso me parece también importante este documento de garantías, que está fechado en junio de 2025, es decir, hace apenas unos meses, y que nos permite ver de aquello que firmó el gobierno de Peña Nieto en 2017-2018, qué tanto se ha mantenido hasta ahora. Porque creo que al final lo que nos interesa en este momento es, bueno, sí, conocer cuál es el origen de estas garantías, pero también a qué está comprometido el gobierno de México hoy. Es decir, cuáles son las garantías que este gobierno ha reafirmado y que va a tener que cumplir en los próximos meses. De todo lo que viste, ¿qué te pareció más importante, digámoslo así, a lo que se comprometió México con la FIFA?
Bueno, lo que yo hice, Carmen, tú me conoces, hemos hablado muchas veces y bueno, es un contrato en inglés de mucha especialización que tiene que ver con litigio internacional. Entonces, lo que hice fue compartir el contrato con 3 abogados en los que confío y que tienen especialización en litigio internacional y a los 3 les pregunté exactamente lo que me estás preguntando tú ahora, ¿qué te parece relevante? Yo hice mis propias notas, de manera que lo que hice fue confirmar cuáles eran los puntos que me parecían relevantes a mí y que le parecían relevantes a estos abogados y coinciden en varios. El primero es, bueno, es algo que ya se había hablado, tú lo has cubierto en algún momento también, que es que México se compromete a una exención total de impuestos a la FIFA, es decir, la FIFA no paga nada de impuestos por hacer el Mundial en México, de todos los beneficios comerciales, y es importante aquí destacar que la FIFA es una entidad privada, es distinto al Comité Olímpico Internacional. En el caso de los Olímpicos muchas veces también se habla de no pago de impuestos, pero este es un caso diferente porque la FIFA es un ente privado, es decir, que México le está otorgando a este ente privado la posibilidad de no pagar impuestos. Y esto ya se sabía. Lo que me parece muy novedoso es que el documento agrega otra categoría a la que llama clientes FIFA. Y dice que México también condonará impuestos a todos los clientes FIFA. ¿Quiénes son esos clientes FIFA? No lo sabemos, el gobierno no lo ha dado a conocer, no está especificado en estos convenios. He tenido yo acceso a información que señala que, bueno, son clientes de la FIFA, personas con que la FIFA tiene acuerdos comerciales, pero de nuevo son otras entidades privadas que también van a recibir enormes beneficios fiscales y que por tanto es dinero que el gobierno mexicano y el Estado mexicano dejan de recibir por parte de impuestos. Y otros 2 temas muy destacados en los que también coincide mi propia lectura con la de estos especialistas que te menciono, es que, bueno, México tiene que incurrir en un montón de gastos, de los que tampoco tenemos noticia de manera transparente por parte de las autoridades. México va a tener que hacerse cargo de todos la limpieza social de 2 kilómetros a la redonda de los estadios, va a tener también que Detente un segundito incurrir aquí, en Benilei. gastos. Un segundo. Sí, ¿Qué claro. podemos entender como limpieza social? Exacto. Eso es una pregunta muy importante porque el término limpieza social es un término que normalmente no usaríamos en periodismo, pero es el término como está señalado en los propios documentos. ¿Así Y lo esto dice con esos significa, términos? sí, no en el convenio, sino en los otros documentos a los que tuve acceso. Y aquí, ¿esto qué significa? Es decir, que no hay vendedores ambulantes alrededor de los estadios en 2 kilómetros a la redonda, que no hay ningún tipo de venta comercial que no tenga que ver con productos de la FIFA. Es decir, no hay ni siquiera anuncios espectaculares, no hay ningún anuncio de ningún otro producto comercial, no hay absolutamente nada que pueda hacer que la FIFA deje de ganar dinero. Por lo pronto, estamos acostumbrados cuando uno va a un evento en México, sea un estadio, sea un concierto, a ver muchísima venta de productos que no son de marca oficial, lo que llamamos coloquialmente productos pirata. El convenio obliga a México a remover todo eso y a evitar todo eso. También hace, ampliando cuáles son las otras obligaciones, México también tiene que hacerse cargo de todas las señalizaciones. Todo lo que vamos a ver como señalizaciones de la FIFA, etcétera, todo eso lo paga México. También México tiene que darle una oficina gratis a la FIFA para hacer sus operaciones durante los preparativos y durante el Mundial. Además, tiene que hacer un montón de cierres viales, un montón de logística para que todo fluya alrededor de los estadios. Y como referencia, en muchas partes del mundo, cuando hay un evento de este tipo, bueno, hay un pago al gobierno por todas las horas extras y personal que tiene que ocuparse para hacer toda esta orden vial, etcétera. En este caso, México va a asumir todos esos costos. Y además va a asumir todos los costos de todas las personas que tengan que transportarse hacia los estadios. Es decir, todas las personas que vayan al estadio o otros clientes FIFA u otras personas que la FIFA determine pueden tomar transporte público, sea metro, sea metrobús, sea otro tipo de transporte público para llegar al estadio, para salir del estadio. También menciona que en algunos casos incluso para llegar al aeropuerto sin ningún costo. Y eso no es solamente dinero en boletos de metro, por ejemplo, que el gobierno de México deja de recibir, sino que además afecta a los otros usuarios que normalmente tomarían esas rutas, porque ahora esas rutas van a estar tomadas por personas que van a ir directamente a los estadios. Y sabemos, lo hemos hablado y lo has cubierto también tú, quiénes pueden ir a los estadios, es decir, quiénes pueden pagar los boletos carísimos
que van a presentarse durante el Mundial, pues personas que normalmente podrían pagar un boleto de metro, digamos. Y eso no va a ser así, va a ser gratis, pagado por el gobierno de México. Y otra cláusula muy, muy preocupante es una cláusula de qué pasa si hay un problema. Es decir, es un evento gigantesco en el que sabemos que puede haber todo tipo de problemas legales y México de antemano afirma en los convenios que no va a litigar ningún caso en tribunales mexicanos, que va a ir directo a tribunales internacionales, de manera que pues obviamente son más costosos los litigios para México. En muchos de estos casos, porque me han comentado en los últimos días, se prevé el litigio internacional justamente porque son partes relacionadas con litigios que van a tener una envergadura, probablemente que llegue a un tribunal internacional, especialmente tribunales de arbitraje, pero en el caso de México se renuncia a priori, es decir, no es parte de ninguna negociación, es algo que México está renunciando desde el principio. También México renuncia a la inmunidad, que es un concepto legal que lo que significa es que si hay un problema legal en el futuro y un juez de cualquier parte del mundo ordena que se embarguen bienes mexicanos del Estado mexicano fuera de México, normalmente por regla diplomática no podría hacerse porque, por ejemplo, un consulado, una embajada se considera territorio mexicano en ese país. México renuncia a esa inmunidad por convenio desde la firma de estos documentos, de manera que si un juez de otro país ordena ante un eventual problema legal que se embarguen propiedades del Estado mexicano fuera, se van a poder hacer. Y la cláusula más problemática, que me parece a mí más preocupante, es una que dice que la FIFA unilateralmente podrá agregar otras obligaciones a los contratos. Es decir, que ahora México se está comprometiendo a una serie de cosas, pero si mañana la FIFA quiere agregar otras, puede hacerlo, y lo dice literalmente el documento, unilateralmente, y México tendrá que aceptar. Puede haber alguna suerte de negociación y tal, según el convenio, pero mientras tanto México tiene que cumplir con nuevas obligaciones que la FIFA le imponga, y esto sí me dicen las fuentes que consulté, los expertos que analizaron estos documentos, que ellos jamás habían visto una cláusula como esta en un convenio internacional. Y creo que es importante, Carmen, explicarlo, porque, a ver, partimos de la idea de que la gente que ha respondido a mi columna en los últimos días me ha dicho, bueno, pero se sabe que la FIFA es abusiva, se sabe que estos contratos son abusivos, y yo primero nunca podemos perder la capacidad de indignarnos, ¿no? Y de decir, esto es algo que necesita transparencia de parte del gobierno, y necesitamos saber cómo se aprobó, por qué se decidió, cuánto se va a gastar y de dónde va a salir ese dinero. Y segundo, la diferencia aquí, pues en muchos casos sabemos que la FIFA es un negociador muy duro y que los países muchas veces aceptan condiciones pues que no nos encantan para poder ser sede de estos eventos, pero la diferencia en este caso es tener el documento en la mano y poder leer en blanco y negro a qué se está comprometiendo tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Monterrey como el gobierno federal. Absolutamente de acuerdo. Penilei Ramírez, efectivamente, como lo platiqué, bueno, lo leímos el fin de semana en tu columna Linotipia de Reforma, y bueno, pues es un artículo reportaje, digámoslo así, con estos elementos directamente consultados, los documentos, teniendo, como tuviste acceso a este convenio de más de 100 páginas en la Ciudad de México, tuviste acceso al convenio idéntico en Monterrey. Y sabes, porque también te lo dijo quien te permitió acceder a esto, que hay un convenio similar o idéntico en Guadalajara, ¿cierto? Correcto, sí. Y yo de ese, bueno, lo que he dicho es que mi fuente refiere que existió negociación para un convenio en Guadalajara. Lo que no puedo decir es sí sé que se firmó y aquí está la firma porque no tengo copia de ese documento. Entonces vale la pena también por parte de Guadalajara y Jalisco entender si el contrato se firmó, no se firmó o si se negociaron otras condiciones. Pues a la luz de lo que vemos es altamente probable, digámoslo de esta manera, porque evidentemente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las 3 ciudades de este mundial. Y bueno, pues Penilei, es tremendo lo que nos has contado por las características de a donde llega el compromiso de los países cuando acaban siendo sedes. ¿Qué gana un país al ser sede de un mundial? Bueno, gana muchas cosas, gana presencia internacional, gana un ánimo social. Hay muchos intangibles, pero a cambio de esos intangibles y del ánimo nacional, que es un país futbolero, pues estamos sabiendo lo que nos cuesta. Y bueno, estamos sabiendo
estamos imaginando lo que nos cuesta, porque no sabemos con precisión lo que nos va a costar. Es decir, todo lo que acabas de decir en este momento requeriría un informe mucho más transparente. No mucho más, un informe transparente para empezar de lo que significa para México este conjunto de compromisos y dejar la puerta abierta como Estado a que si la FIFA dice te agrego más obligaciones o te agrego mayores compromisos a los que de por sí ya firmaste, estás aceptándolo con esta firma. Claro, y de aquí es el término que utilizan mis fuentes de que es un cheque en blanco, porque básicamente estás firmando un contrato en que dice, bueno, estas son tus obligaciones, pero pueden ser otras que yo voy a agregar unilateralmente y tú vas a tener que cumplir. Y creo al final, Carmen, que es un asunto de transparencia, es lo que tú mencionas y lo que hemos hablado tú y yo en muchos otros casos de temas que yo he investigado. Bueno, creo que como sociedad tenemos derecho a saber. Nos emociona muchísimo que el Mundial esté en México, nos emociona muchísimo. Y eso está fantástico. Y es verdad que hay una derrama económica, que hay turismo, que hay un beneficio para la marca país y el ánimo social. Todo eso está fantástico. La pregunta es cuánto cuesta, de dónde sale ese dinero y cómo se están tomando esas decisiones. Y creo que como ciudadanía, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, tenemos derecho a saber esas cosas. Y creo que es algo en lo que todos debemos estar de acuerdo, que la transparencia es algo que es obligación de todos los gobiernos, de todos los partidos, y es algo que como ciudadanos, que nosotros sí pagamos los impuestos, a los que la FIFA no va a pagar, pues merecemos saber. Absolutamente, merecemos saber. Déjame cerrar, Penilei Ramírez, con un último punto. Preguntaste a la FIFA, consultaste a Javier Hidalgo, que es quien firmó este convenio, hiciste preguntas a las personas involucradas, incluso a Gabriela Cuevas como representante de México para el Mundial. ¿Tienes en este momento de la mañana respuestas? ¿Hubo algún tipo de respuesta a lo pedido? No, la FIFA me respondieron su oficina de Relaciones Públicas que pues era feriado para ellos el viernes, el Día de la Virgen de Guadalupe. Cuando yo le envié mi cuestionario, dijeron que responderían el lunes, ya hoy es martes, todavía estoy esperando su respuesta. Gabriela Cuevas me ha prometido una entrevista esta semana, estamos coordinando la fecha, ojalá lo logremos. Y Javier Hidalgo dijo que pues mis preguntas estaban, y aquí cito directamente, cargadas de juicios de valor, que él quería que yo le detallara cada artículo del convenio al que me refería con cada pregunta. Yo le dije, sí, claro, enseguida se lo envío. Y cuando empecé a enviarlo, me dijo, no, ¿sabes qué? Mi respuesta real es que tus preguntas son muy malas, están cargadas de juicio de valor y yo prefiero no responder. No, entonces, bueno, las respuestas que tengo hasta ahora son no respuestas. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Seguiremos al pendiente de todo esto que has revelado, Penilei Ramírez. Gracias por compartirlo esta mañana en este espacio. Es muy relevante, como bien dices. Podemos intuir, medio saber, suponer que pueden ser de este tipo de convenios los que se firman los países que son sede, pero tener el documento y saber del documento en directo es un hit periodístico que te agradecemos lo compartas esta mañana, Penilei. Gracias por estar aquí y un abrazo. Buen día. Muchas gracias, Carmen. Sé que tu audiencia es muy futbolera, así que me da mucho gusto. Bueno, el país entero es muy futbolero, la audiencia también. En consecuencia, nuestra audiencia también. Este país es futbolero y bueno, más allá de lo futbolero, que esa es una afición muy, muy potente, aquí de lo que se trata es de otra cosa, que es a partir de esta afición futbolera y a partir de lo que significa ser sede del Mundial, pues estamos conociendo lo que tú nos compartes esta mañana. Gracias, Penny, por estar aquí y hasta la próxima.